Bueno, la ley RICO es, yo diría, uno de los instrumentos de persecución criminal más importantes en los Estados Unidos. Tiene origen en los 70 precisamente porque vamos a dejar por un momento lo de las culpas. Todos sabemos que la ley RICO se usa para elevar el nivel de la sindicación de organizaciones criminales a lo que conocemos en Latinoamérica como gran asociación delictuosa. Es decir, tienes que ser parte de un esquema criminal complejo, un esquema criminal con características específicas para que se te pueda adjudicar delitos bajo la ley RICO. Pero ¿cuál es la diferencia, dirá alguien, entre atacar a un criminal con un instrumento jurídico normal, tipificación de delitos normales, o usar la RICO? Ahí está el secreto. Todos hemos visto la serie de televisión muy famosa, Hijos de la Anarquía. Esta está hecha sobre un personaje de la vida real que se llama Ralph Sonny Barger, que era el líder de una pandilla de motociclistas en California, Los Ángeles del Infierno de Oakland, que durante los 70s habían generado una operación de tráfico de armas y de drogas muy importante. No se los podía desmantelar porque estaba separado en pequeñas clicas, estaba distribuido a lo largo de la costa de California en aparentemente pequeñas organizaciones, y la fuerza del orden no podía dar cuenta de ellos. Es con la ley RICO, cuando se instituye la ley RICO en los 70s, que lo que te permite es articular transversalmente organizaciones locales con organizaciones federales de la justicia. La ATF con las policías de condados, con las policías de estados, más allá de la voluntad del gobernador de si son ciudades santuario o si del alcalde de esa ciudad, digamos Boston o Nueva York, está o no está de acuerdo. La ley RICO compele a todos los operadores de justicia a coordinar esfuerzos en la medida de desmantelar lo que ya se considera una organización criminal mayor. En esa medida, después vino Frank Animal, el jefe de la famosísima Cosa Nostra que cayó el 81 con la ley RICO, luego Salerno, de la familia genovesa. Es decir, la ley RICO tiene historia, es un instrumento, es un hechizo que se invoca con mucho poder cuando realmente tienes la intención, más allá de adjudicar la naturaleza del delito altamente organizado, invocar elementos de la justicia que por este momento el Departamento de Justicia y el FBI estaban teniendo problemas debido a estas denominaciones de ciudad santuario, esto u otro, que realmente generaba la desobediencia de departamentos de policía locales y la falta de voluntad en cooperar con las instancias federales. La ley RICO te va a permitir que todos tengan que bailar al mismo son, todos tengan que cooperar, y los acusados bajo esta ley van a tener todo un sistema transversal digamos así, de conversación entre diferentes departamentos de enforzamiento de la ley para el fin último, que es identificar, adjudicar delitos, condenar y, bueno, pues dar cuenta de estos delincuentes. Creo que es importante. La ley RICO es realmente una invocación, es un exorcismo muy poderoso, y cuando lo traes sobre la mesa estás hablando de una cosa completamente diferente. Diría yo que incluso tiene, por la capacidad de articular instancias federales y locales, más posibilidad de resultados que la mismísima ley de enemigo externo que hasta ahora ha estado usando la administración Trump contra las organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Maybord. Sí, hay que estar pendiente porque muy probablemente ya los jueces demócratas deben estar buscando una vía para que no se aplique la ley RICO, pero va a ser problemático manejar desde el punto de vista de la argumentación jurídica, si es que la utilizan, porque en los últimos tiempos hemos visto que no hay argumentación jurídica, sino más bien argumentación política. Pero en el marco de lo que se informó el día de hoy, el Departamento de Justicia dijo que estaba realizando una operación Take America Back, y en función de ello está impulsando una lucha contra las pandillas transnacionales, y se ha planteado a través del departamento que ya no solamente el Tren de Aragua, que la izquierda ha dicho que no existe y que no es una pandilla real y que no trafica con drogas. La información que se suministró el día de ayer y que compartimos con ustedes sobre ese juez demócrata que vivía con un criminal del Tren de Aragua y que también suministraba no solamente apoyo y acogida, sino un cierto grado de seguridad, hasta que la policía llegó a arrestarlo con unas evidencias que obligaron al juez demócrata a renunciar a su cargo de una manera realmente vergonzosa, porque tenía
en su casa protegiéndolo un criminal de alto calibre que se comunicaba con agentes del mismo Tren de Aragua en Venezuela para suministrar información de lo que se estaba haciendo, con lo cual hay una conexión directa del Tren de Aragua, como ya se venía diciendo, con el régimen de Nicolás Maduro. En el tema que se ha presentado sobre la ley Rico, hay unas posibles sentencias que van hasta cadena perpetua, y los candidatos a cadena perpetua son Harvin Valero Calderón, Samuel González Castro, entre otros. También hay candidatos a 20 años de prisión como Valero Calderón, Brian Olivero Chero, etcétera. Hay candidatos a 15 años, 20 años, 5 años, cadena perpetua más 5 años o más 15 años de estos individuos que han hecho de todo tipo de crímenes. Cuando se estaba leyendo la información sobre los presuntos miembros del Tren de Aragua, vale que como venezolano uno se siente muy mal, porque ahí había de todo era violadores de niños, violadores de bebés, asesinos, generadores de prostitución, eliminación de todo lo que era las capacidades activas de las autoridades para poder pescar a los criminales, es decir, una gran cantidad de delitos y una perversión única que realmente los venezolanos de bien, estoy convencida de que nunca habíamos visto. Adelante, Bernardo. Yo creo que la gente le tiene pavor a la ley Rico. Y son más de 50 años en la forma que ha surgido esta ley y ha comprobado su efectividad en los Estados Unidos. Y yo sí creo, como decía Ari, que va a ser mucho superior a los sistemas de deportación que se está utilizando ahora. Y esta ley va a ir más al fondo. Y cuando mencionas, por ejemplo, las posibilidades de ese tipo de condenas a las que se puedan someter y que se va a pedir hacer, pues ya la cosa se torna más grave aún, porque es que cuando uno le están hablando de condenas superiores a 20 años o de cadena perpetua, es algo bien complejo, bien difícil de aceptar y, por supuesto, esta gente del tren va a entender que por completo Estados Unidos va a desmontar todo el Tren de Aragua como organización delincuencial. El Tren de Aragua tiene una inmensa trayectoria, no solo en Venezuela y en Estados Unidos, es que es impresionante todo lo que alcanzó a crecer esta organización. Y eso solo fue posible por la inyección del narcotráfico. Uno no puede pensar que una organización de esas que se estableció acá en Colombia y que ha hecho estragos acá y que cobraba peajes en todo lo que era el paso por lo que se tenía que dar por la gente que venía a emigrar, y ellos eran los que ponían todo el control y todo el tema de trata de blancas y todo, ha sido impresionante. Yo sí aplaudo que pongan en ejecución la ley Rico y que se difunda las máximas de las sentencias y condenas. Y eso que pasó ayer con ese juez que tenía en su casa a ese integrante que desde luego era del Tren de Aragua y que llevaba información a Venezuela, pues me encanta que haya perdido el puesto y que vayan entendiendo que el ejercicio de la justicia es respetuoso y debe ser impoluta como corresponde, y le tienen que aplicar toda la rigurosidad a estos delincuentes que son de suma peligrosidad. Sí, el tipo estaba viviendo con el criminal del Tren de Aragua y lo fueron a buscar a su casa y tuvo que renunciar, entre otras cosas porque no le quedó más remedio, que estaba expuesto y estaba expuesto de una forma fatal, Eric. Nosotros conversamos ayer sobre eso y realmente es una vergüenza tener jueces de ese calibre, pero vaya que hemos logrado ver todo esto. Y por cierto, hay un tema que es muy importante que lo discutamos, Eric, lo habíamos visto hace unos días atrás, porque el diario el New York Times publicó un reportaje donde supuestamente había una diferencia entre las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que tienen que ver con el tema del Tren de Aragua. Es decir, el reportaje decía que el Tren de Aragua, muchos por ejemplo, de la CIA no creían que tuviese la presencia que decían que tenía, muchos del FBI no decían que tenían lo que es exactamente, pero
un comunicado de la señora directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, puso fin a esa fake news. Ella dijo que existen enemigos internos que filtran información para socavar la agenda del presidente Trump, incluyendo su programa migratorio, calificándolo de ataque a la democracia. Gabbard condenó públicamente lo que describe como el uso de la inteligencia como arma para socavar las políticas migratorias del presidente. En el comunicado, Gabbard afirmó que la oficina del director de Inteligencia Nacional respalda la evaluación de que la banda venezolana El Tren de Aragua opera con el respaldo del régimen de Nicolás Maduro, lo que justifica su designación como enemigos extranjeros bajo la ley de enemigos extranjeros. Un informe afirmaba que no era esa la evaluación de la comunidad de inteligencia, que, según se informa, no contó y no encontró ningún vínculo tras la investigación secreta. La directora de inteligencia dijo: es uso de inteligencia como arma para socavar la agenda del presidente. Es obviamente relacionado a la información que salió publicada. Quien esté detrás de esa filtración ilegal de inteligencia clasificada, tergiversada y manipulada para transmitir el hallazgo exacto opuesto a lo que se encontró, responderán ante la justicia con todo el peso de la ley. Erradicar esta politización de la inteligencia es exactamente lo que queremos y lo que el presidente Trump defendió en su campaña y por lo que los estadounidenses votaron abrumadoramente. La oficina del director de inteligencia respalda plenamente la evaluación de que la organización terrorista extranjera, el Tren de Aragua, actúa con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro y por lo tanto está sujeta a arresto, detención y expulsión como enemigos extranjeros de los Estados Unidos. Esta es una batalla que vamos a ganar. Bien clara la directora de inteligencia en relación al régimen de Nicolás Maduro y la conexión y vinculación que tienen con el Tren de Aragua. Adelante, Eric. Sí, la vi en el Archivo Nacional hoy día haciendo el anuncio, además de que Tulsi Gabbard, por supuesto, de que ha solicitado la liberación de todos los antecedentes y todos los files del asesinato de Robert Kennedy Jr., de Robert Kennedy, el papá de Robert Kennedy Jr., el ex fiscal general, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado. Sabemos quién tiró el gatillo, pero nunca se dijo quién dio la orden, de dónde vino la orden de su asesinato. Y bueno, el gobierno del presidente Trump está en dejar clara una realidad que los americanos no pueden perder de vista. Ayer lo hablábamos y lo decíamos con total contundencia, no hay que tener miedo de decirlo. Mucho tiempo ha dejado la democracia que los organismos de seguridad e inteligencia se constituyan en un quinto poder. Se han tomado atribuciones que no les corresponde, actúan de una manera supra incluso presidencial, coordinando con otras agencias similares, el Mossad, el MI6 en Inglaterra, acciones que tienen que ver con decisiones de Estado que no les competen, que comprometen la política, la doctrina de sus propios estados, que comprometen de muchas maneras el que seamos parte de estados democráticos. Hay suprapoderes que ciertamente tienen que proteger a la directora de Seguridad Interna o Doméstica y Kristi Noem, y no lo hacen, dejan que se les roben el bolso, que tienen que proteger la información del Departamento de Defensa y que más bien contribuyen en tratar de desacreditar al secretario Pete Hegseth, y este es otro caso, que generan desde dentro del gobierno, dentro de la administración del presidente Trump, informes en contrario, tratando de desvirtuar las políticas de Estado, lo que ha contestado de una manera contundente la cabeza de inteligencia, que todavía es una competencia, se lo vamos a repetir a los jueces federales, todavía es una competencia del Ejecutivo, y quien da la palabra final sobre lo que representa o no riesgos transnacionales contra la seguridad de los Estados Unidos es la directora de inteligencia, y lo ha dicho hoy día. Es cierto, hay una actividad criminal
del Tren de Aragua, auspiciada y con fines políticos desde Caracas. Y esa es la última palabra. Lo que los jueces federales crean salva de cohetes en esto. Lo que importa es que esta competencia privativa del Ejecutivo tiene una voz oficial y es la directora de inteligencia, y ella es la que va a decir si es o no es. No ningún juez que vaya a hacer una ampulosa justificación basada en el manifiesto del Partido Comunista sobre por qué falla contra el derecho, contra la jurisprudencia, contra el estatuto, y tratando de favorecer a una organización criminal, y por qué medios de comunicación tratan de desvirtuar la naturaleza de esa organización, e incluso ya entramos en lo metafísico, entran en la negación de su existencia. Me parece que es una decisión muy acertada que la directora de inteligencia haya puesto, digamos así, el cencerro a la res, y que ahora tengamos muy claro todos quién ejerce la competencia de seguridad nacional, de inteligencia, quién tiene la última palabra sobre quién es y quién no es una amenaza foránea, quién es y quién no es una organización terrorista, y deja más claro que nunca que no son los jueces federales, que lo que ellos opinen en este respecto específico, como lo ha dicho ya el fallo de la semana pasada de la Suprema Corte, salva de cohetes. Sí, fíjate que en el tema de hoy sobre el Tren de Aragua, la parte más importante de los medios se empeñaba en justamente negar la existencia del Tren de Aragua, pero más aún negar la existencia de que el régimen venezolano esté directamente involucrado con el Tren de Aragua para tumbar la posición. Y ellos hacen referencia también desde el punto de vista obviamente manipulado de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de parar todas las deportaciones a El Salvador basadas en la ley de enemigos extranjeros, que ya lo vamos a hablar, Eric, porque cuando tú escuchas las preguntas de la prensa te das cuenta la intención que hay de desconectar una narrativa con otra sin llegar al punto de la situación de lo que realmente tocó la Corte. Adelante, Bernardo. Estás mudo. Gracias. Sí. No, es muy claro todos los análisis que han precedido, y a mí sí me parece que la directora de inteligencia tiene una postura supremamente clara. Recientemente ella estuvo acá en Colombia y ustedes recuerdan que se presentó una serie de diferencias después de que aquí habían pretendido manipular todo el resultado de esa reunión y dieron a conocer como que era amistoso. No fue así. O sea, ella sentó un precedente muy bueno y lo demostró. Y creo que tiene toda la argumentación sólida para demostrar el vínculo del Tren de Aragua con Maduro. Y tiene mucha más información que hace permitir que le den aplicación a la ley Rico. Yo sí creo que ella, como última autoridad en tema de inteligencia y de protección de seguridad nacional en los Estados Unidos, va a cumplir una tarea esencial y crucial, y ya lo está haciendo, y me encanta que se ha dado esa actuación por parte de ella. Sí, bueno, la que estuvo allá fue la secretaria de Seguridad Nacional, y esta es la directora de Inteligencia Nacional. Bueno, gracias por la corrección, porque sí estaba pensando que eran la misma. Ok. No, esta es la de inteligencia, pero fíjate que es muy importante porque esto está trabajando en conjunto. Yo creo, y recuerden la promesa que hizo el presidente cuando llegó: desmantelar la estructura criminal del régimen de Nicolás Maduro y secarle el bolsillo para que no tenga gasolina el aparato de represión. Y es por eso que estos sujetos están desesperados por reacondicionar la narrativa, porque no tienen los fondos que tenía anteriormente, que los entregaba Chevron y compañía, las empresas que hacían negocio con el régimen, para poder meterle no solamente presos a los venezolanos que opinan diferente al régimen y que salieron a apoyar una postura diferente a la del régimen, sino que esto va mucho más allá. Le están carcomiendo y destruyendo la línea, los huesos que pegan uno con uno la cadena criminal del régimen de Nicolás Maduro, a través de la ruptura de la estructura que es celular disipado y no es como la que muchos creen, y por eso es que hay tantas dudas que aprovechan
los que están interesados en mantener a los criminales aquí, de superar, de poner sobre relieve y dejar el verdadero contenido de fondo oculto ante los ojos de los ciudadanos. Aquí se está rompiendo una estructura criminal, estas células trabajan de manera disipada, son organizaciones criminales que están en el marco de otro punto de vista, buscan una guerra, buscan desmontar, y los bots del régimen, las cadenas de bot y las cadenas de medios falsos y de medios en todas las plataformas, porque tienen medios en todas las plataformas distribuyendo información en conjunto con todos los aliados que tiene el régimen en los Estados Unidos, que son voceros y que también utilizan, porque desprecian a Trump, y en el desprecio a Trump apoyan al régimen y apoyan la lucha que tienen muchos para que estos criminales no sean castigados y no salgan de los Estados Unidos, Eric. Desde el punto de vista comunicacional es muy importante, pero desde el punto de vista de la estructura para atacar a estos criminales, pues vaya que han avanzado. Y creo que esto va a ser un tema que el régimen tiene preocupación porque es fulminante al momento de que se exponga todo lo que hay detrás de este famoso tren de Aragua hoy en día. Mira, yo tengo un comentario que hacer sobre esto. Espero sinceramente que la Corte Suprema, en particular, estoy hablando, por supuesto, de Brett Kavanaugh, que se supone es conservador, No, y de la señora Amy Barrett. Espero que esto no se trate de la típica movida que inteligencia hace y que está desnudando hoy día a la señora Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia. La típica movida de hurgarles el basurero y ponerles las mugres sobre la mesa, porque así es como ha gobernado el Estado profundo, así es como esa burocracia rebelde, que es una burocracia rebelde 80% del área de inteligencia, Maybord. Así es como ellos han tenido con un leash en el cuello a los políticos americanos por 40 años. Viene de la época todavía mucho más anterior, unos 60 o 70 años atrás, viene de la época en que J. Edgar Hoover tenía la posibilidad de usar lo que sabía, la mugre de los políticos, que es bastante, y que es bastante más de los demócratas, debo decir históricamente, que de los conservadores, que tienen una propensión moral más digámoslo así, pronunciada, y lo usaron siempre para conducir, para manejar el Congreso. Ojalá no sea el caso, porque lo de John Roberts, lo de la señora Amy Coney Barrett, lo de Brett Kavanaugh, no me deja de sorprender. Hay solo ahí dos puntales, yo diría, columnas jónicas o dóricas quizá, que resisten porque no tienen mugre en el basurero, ya lo han intentado con Clarence Thomas, son precisamente el juez Alito y el juez Thomas. Esos son los únicos con los que parece que no funciona el aparatico del chantaje de algunos agentes de alguna burocracia rogue que sigue enquistada en seguridad, que sigue enquistada en inteligencia, que está todavía en esas organizaciones que por mucho tiempo han gobernado por encima de los presidentes y que creen que están por encima de la ley y por encima de la democracia, Maybord. Por eso yo te digo, es un momento clave para escuchar a Tulsi Gabbard. Hay que terminar de limpiar el pantano, y el pantano no lo vamos a limpiar hasta que el presidente no encuentre la fuerza y el apoyo, así como ese 58% de sus políticas de migración, de un 60%, 65%, a que la gente que está operando para sí misma salga del gobierno. Te voy a decir una cosa que me duele, como quien ha sido periodista, como quien está licenciado en comunicación social y posgraduado en esta área, que no necesariamente es comunicación, pero la comunicación política. Me duele muchísimo que nos hayan contado una mentira con el mito de Watergate. Nos educaron a todos, haciéndonos creer que era una gran epopeya de periodistas que lograban contactar a un agente de la CIA, que no daba nunca el nombre, y que lograban sonsacar con habilidad. Mentira, mentira. Hoy día la señora Gabbard deja clara que la gran verdad de Watergate, el gran paradigma del periodismo liberal, no es otra cosa sino la CIA diciéndole a la prensa lo que tiene que publicar a cuentagotas. Claro. Y eso se debe acabar.
Yo creo, Maybord, que estamos en un momento en el que ha tenido el coraje la señora Gabbard de poner el dedo en la llaga. Nos contaron una mentira. La prensa liberal nunca investigó, no pesquisas, no claves, no hubo ahí un Bob Woodward que estuvo haciendo inquiries muy inteligentes. No. Lo que aquí siempre ha habido es gente de la CIA, no voy a decir la CIA, debe haber oficiales decentes, asumo. Siempre ha habido gente de la CIA que ha manejado la CIA como si fuese una especie de feudo personal y que siempre ha manejado a la prensa como si fuese una especie de canal por donde sale exactamente lo que inteligencia, el Estado profundo, la burocracia rebelde de inteligencia le dice que publique y lo que no. Eso me queda al menos en lo personal muy claro, Maybord. Así es. Y bueno, me voy con Bernardo porque aquí hay una información bien interesante tomando en cuenta lo que ha dicho Eric. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional desmintió un reportaje que salió en el New York Times, donde dice que había un inmigrante venezolano que había desaparecido. El hombre, en el reportaje, ellos decían que el hombre no apareció más, que no sabían si que se había metido en la cárcel del Salvador, pero que nadie tenía idea, y el departamento aclaró que Ricardo Jesús Prada Vázquez es un venezolano que está confirmado de acuerdo a la autoridad como miembro del Tren de Aragua, está bajo la custodia de los Estados Unidos desde el 29 de noviembre del 2024 en Brownsville, Texas, y que había entrado a los Estados Unidos a través de una CBP One, el app, que ya no funciona más, y que en estos momentos está en un proceso para la corte y luego para ser deportado. Este hombre se le ha señalado de ser miembro del Tren de Aragua, pero justamente el sistema de inmigración de los Estados Unidos se ha dedicado a desmentir todos los reportajes que se están haciendo desde los medios liberales para defender a los miembros del Tren de Aragua, que dicho sea de paso, y hay que aclarar mucho, muy bien, que los miembros del Tren de Aragua no tienen nada que ver con los venezolanos trabajadores de bien que forman parte de la diáspora y que forman parte de los grupos que han huido del régimen de Nicolás Maduro. Son dos cosas diferentes. Una son los criminales de esta categoría y los otros son la gente que viene a trabajar y a buscar una segunda oportunidad, para entender que no es lo mismo y nunca ha sido lo mismo y nadie ha dicho que son los mismos, con excepción de los interesados y, por supuesto, de los desinformados o de los que desprecian la política de limpieza que se está haciendo y están tratando de converger en una sola narrativa que definitivamente es la misma del régimen, por ende pareciera que están trabajando para Maduro. Mira, hay una cosa que está muy clara y es que, y lo voy a decir con total sentimiento de empatía por las comunidades migrantes, que tú tienes mucha razón, hay que hacer una enorme diferencia entre el Tren de Aragua y los venezolanos. Nadie, por el amor de Dios, alguien me dedicó a un comentario en Twitter, nadie está atacando acá a Venezuela. Y esta no es una posición de conveniencia. Soy una persona a la que le interesa muy poco. Los atiendo, pero no me influencian los comentarios, los acepto de buena manera. Me ayudan a autorregularme, pero no me asustan los comentarios. Nadie está diciendo esto por quedar bien con Venezuela. Los venezolanos son una cosa y el Tren de Aragua y el antitren y los que haya prohijado Maduro son otros. Son los bastardos, es decir, en términos literales, por supuesto, los bastardos del régimen venezolano son esas organizaciones que primero eran políticas y luego se tornaron en criminales y luego se tornaron en político-criminales contra las que estamos en desacuerdo, y la directora Tulsi Gabbard tiene mucha razón. No hay otra manera de separar la paja del trigo, Maybord. No hay una manera más seria que dividir los venezolanos de bien de los criminales que el SAFE, que la B es por si acaso por verificación. Es un programa, un sistema de verificación rápido que te ayuda a transversalmente conectar lo que increíblemente en la primera democracia del mundo no está funcionando, y son las bases de datos. Lo decía el otro día, no sé si lo escucharon tú, Bernardo, tú, Maybord, lo decía el otro día Elon Musk, tenemos sistemas de data
en los condados, en los estados, en el gobierno federal, que no hablan entre ellos. ¿Cómo puedes imaginarte tú que van a poder coordinar la seguridad si el mapeo que hacen condados, ciudades y estados en ocasiones no puede coordinarse, no lo puede ver los Marshals, los US Marshals o finalmente las autoridades nacionales, el FBI, la ATF? ¿Cómo puedes tú creer que vamos a poder tener decisiones acertadas, acciones rápidas si la información no está compartida? Yo pienso que el SAFE es necesario porque he visto con mucha tristeza que se le da la instrucción a trabajadores de condados, de ciudades, de recabar hojas de registro de votantes sin ningún otro criterio, sino simple y sencillamente decirle a la persona que está recibiendo el beneficio, viene aquí. Y sí, han buscado la manera de justificarlo, diciendo de que hay elecciones locales en las que se permite. No debería permitirse bajo ningún criterio que ejerce el derecho a decidir autoridades en ningún nivel, desde mi punto de vista, una persona que no es nacional de este país o de cualquier otro. No tiene que ver con ser excluyentes, tiene que ver con que estar dentro de los Estados Unidos es una cosa y ser americano es otra. Implica un juramento de lealtad, implica renunciar a muchas cosas que uno trae aquí y adquirir nuevos compromisos, un nuevo contrato social. Y esto es lo que los demócratas pretenden, que no tiene importancia, porque ya queda cada vez más claro. Si no habían ya ganado elecciones así, Maybord, están muy resentidos de que no se les va a dejar ganar elecciones en el futuro de esta manera. No voy a adelantar criterio, las investigaciones están ahí. El SAFE nos va a decir dentro de poco cuál es la diferencia entre lo real, los que realmente tenían la agencia para poder sufragar y quienes vinieron sufragando. Hasta ese entonces, yo solamente puedo saludar esa iniciativa y repetir, una cosa es Venezuela y otra cosa es el Tren de Aragua, igual, y tú estás ahí, Maybord, de Nueva York, igual que una cosa es la cultura italoamericana y otra cosa la mafia, la cosa nostra. No fueron jamás lo mismo y va a tener que pelear la Venezuela, los venezolano-americanos van a tener que pelear para marcar esa diferencia. Mario Puzo, el escritor, Liza Minnelli, que la debe adorar, me imagino, Bernardo, estoy haciendo una asunción, no nada más, pero a mí me encanta. Sylvester Stallone, más allá de si sus roles no son Hamlet o Otelo, un gran escritor, un gran actor y muy querido escritor de películas, de Frank Sinatra, Quentin Tarantino, Rudy Giuliani, el exalcalde queridísimo en Nueva York. Estamos hablando de que una cultura es mucho más grande que el rostro feo de algunos delincuentes que comparten la nacionalidad con esa comunidad. Yo pienso que es tarea de los venezolanos, pero así como se marchó para diferenciarse de la mafia, la comunidad italiana, ese también es el desafío de los venezolanos en los Estados Unidos. Completamente de acuerdo contigo. Bernardo, ¿tienes algún comentario sobre este tema que es tan importante y que Erika acaba de recordarlo? Una cosa fue la Cosa Nostra y otra cosa son los miembros de la diáspora italiana. Una cosa es el Tren de Aragua como organización terrorista criminal y otra cosa son los venezolanos trabajadores, la diáspora maravillosa y talentosa además de venezolanos. Adelante, Bernardo. No, a mí no me cabe la menor duda que hay un grupo de venezolanos destacadísimos en diferentes países, en Estados Unidos y acá, y han cumplido tareas grandes. Acá en Colombia nosotros tenemos muy buenos trabajadores venezolanos y me encanta lo que Eri ha dicho. Y por supuesto, en lo que hablábamos ahora de temas educativos, hay que ver la situación en que se encuentra el ICETES en Colombia por todo el tema de los préstamos y hay más de 140.000 estudiantes que tienen problemas en este momento y a futuro pueda cambiar el ICETES. Pero volviendo al tema de estas organizaciones, yo sí creo e insisto que deben aplicar con rigor esta ley RICO para ir comenzando a desmontar estas organizaciones. Y se logra, se consigue. Efectivamente, cuando se persigue y hay decisión y las autoridades están empeñadas en restablecer el orden y la autoridad, logran combatirlos. Por más que hayan tenido su armamento, han metido todas las posibilidades de reaccionar, es imposible que se le puedan enfrentar en un momento determinado al estamento y a la organización americana. Yo creo que lo que hicieron Biden, su gobierno y toda la forma que le dieron a apertura y recibo a estas personas, hoy en día le doblan el trabajo
a Trump y a toda su gente, pero creo que van a salir avante y este ejemplo de lo que van a hacer ahora con este posible juzgamiento rápido con la aplicación de la ley RICO al Tren de Aragua, me encanta. Sí, por cierto, Eric, que aquí tienes a tu senador preferido, no sé si tú votas por él, creo que no. Es una vergüenza del presidente Trump separar a una persona trabajadora de sus familiares, y esto se refiere al miembro de la pandilla MS-13. Y ¿qué te parece esto? Porque fíjate que, no sé, esto me parece a mí como que ya está entendiendo que el criminal no vuelve, ¿no? ¿O no? No van a entender. O sea, el problema con la izquierda, y eso es un mal de la Patagonia para Alaska, el problema de la izquierda es que se leen lo hermosos que son frente al espejo cada día, y no hay nadie que los convenza de que tienen una verruga enorme en mitad de la nariz. La izquierda vive respirando su propio aliento, Maybord. Vive ebria de respirar su propio hálito, y el problema es de que los entrenan. Recuerda tú, todos hemos sido en algún momento estudiantes de universidades públicas en Latinoamérica, sabemos cómo funcionan estas células trotskistas, marxistas, maoístas, leninistas, guevaristas. Todos ellos les enseñan de que el credo es lo que interesa, el dogma es lo que interesa. Son prácticamente organizaciones religiosas, son cultos, no tienen que ver con ideología o conciencia. Yo ni siquiera entiendo por qué están en universidades, si no es porque, por supuesto, en las universidades en Latinoamérica se han constituido una especie de colchones de desempleo. La condición de estudiante evita que tengan que asumir la realidad, y es que son desempleados y que sus gobiernos no han generado condiciones de ocupación para ellos. 20 años en las universidades, Maybord, ese es el promedio, no sé en tu país, en el mío, 20 años estudiantes en la universidad. Hay casos de dirigentes de la izquierda, organizaciones trotskistas, maoístas, que el hijo está entrando a la universidad y el padre no se gradúa aún de dirigencia. Y eso querían hacerle, eso quieren hacerle, si los dejamos, a las universidades en los Estados Unidos. Parece que sus provosts son cómplices porque ellos están felices de recibir el dinero. Recuerda tú, Maybord, recuerda tú que no han esclarecido todavía, ni para sí ni para no, las acusaciones de que la Universidad de Pensilvania, la UPenn, tenía una cátedra Biden financiada con fondos chinos. No lo estoy diciendo yo. Revisa, por favor, Maybord. Está en las publicaciones de Daily Pennsylvanian, está en las publicaciones de Philadelphia Inquirer, durante los últimos 4 años, investigaciones que después con un artículo en Newsweek quiso borrar Joe Biden. La realidad es que la acusaron a la universidad que entre 2017 y 2019 había generado enorme cantidad, te digo el monto, 70 millones en donaciones chinas, 70 millones. Eso fue al Comité de Supervisión del Congreso. El Comité de Supervisión no se dio por satisfecho, pero por supuesto estas universidades tenían al gobierno al lado. Si quien tiene que auditarte, si las agencias de regulación son tus concomitantes, entonces qué preocupación. Ha cambiado la figura. Hay que evitar, me gusta lo que está diciendo sobre las universidades, la educación en Colombia, Bernardo. Hay que evitar que nos pase, hay que evitar que latinoamericanicen la educación superior en Estados Unidos. Esta es la fuente de donde la calidad humana, de donde el talento humano sale. Los americanos, destacadísimos hace 20, 30 años en ciencia, en la NASA, en física, en química, nobeles, muchos de ellos ya no están más aquí. Han empezado ahora a dar la educación primero pública en las escuelas, ahora la educación superior. Es tiempo de tomar decisiones, y si viene la batalla, que venga, es un frente más. Después de todo, nos están dando con todo, y lo único que tenemos a favor es que la gente dice 58% estamos de acuerdo con una deportación general, masiva, total, más allá de lo que hubiésemos pensado. La gente es consciente y no se deja engañar. Por eso hay que ser muy claros con los americanos, con los hispanoamericanos principalmente. Esta es la oportunidad de que el sueño americano no muera, porque queridos venezolanos, queridos cubanos, ustedes que no son, por supuesto, ni del Tren de Aragua, ni de la inteligencia de Fidel, estaban convirtiendo en Cuba o en Venezuela los Estados Unidos. Era tiempo de pararlos todos. Yo creo que estamos seguros y convencidos. Nadie se ha echado atrás. Hicimos lo correcto en noviembre del año pasado. Sí. Bueno, ahí lo tienen, el informe donde se señala que el Instituto Biden Institute,
dejó pues entregar fondos del Partido Comunista Chino. Si ustedes quieren tener más información sobre eso, los invito a ver nuestra serie La Guerra Silenciosa con Rocío Cruz, que en el último episodio tratamos esto, cómo el Partido Comunista Chino, a través de mecanismos del soft power, han entrado en las universidades, en los centros de enseñanza, para cambiar la narrativa y para imponer su criterio, y que la gente quiera mucho al régimen del Partido Comunista Chino por pues su propaganda, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí hay que recordarle a Eric que acá en Colombia también hay profesores, hay alumnos, perdón, que llevan más de 30 años estudiando en algunas universidades y siguen y se repite el fenómeno. Y eso ha sido ya noticia en varios diarios de que siguen. Y obviamente pues es la explicación que has dado. Pero interesante lo de Rocío, muy importante que se mire ese programa y por supuesto yo creo que en este momento los temas como se está desenvolviendo la situación nuestra, lo que tiene que ver con China y en lo que tiene que ver con Rusia, Cuba y todo, es bien complicado lo que estamos viviendo acá en Colombia. Aquí parece pues el común de la gente quisiera creer que nos volvamos ya a Venezuela y todos están queriendo que seamos Venezuela y aquí estamos como adormilados, anestesiados y pareciera que estamos dejando mover al presidente haciendo lo que le dé la gana porque acá está cometiendo una serie de atropellos impresionantes donde desconoce las decisiones judiciales olímpicamente y toca enfrentarlo. Acá nosotros tenemos que frenar este proceso porque si no vamos a quedar peor que Venezuela. Peor que Venezuela, y por cierto que dentro de todas las cosas que están ocurriendo, Eric, el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, informó sobre planes de despedir aproximadamente 2.000 empleados y cerrar 132 oficinas en el extranjero como parte de la reestructuración de la agencia diplomática bajo el lema América Primero. El número de oficinas avanzadas del departamento se reducirá de las 774 actuales a 602, mientras que otras 137 oficinas se reubicarán dentro del departamento o se cerrarán gradualmente. Hay un corte del 15% del personal nacional, lo cual provocará pérdidas de empleo de aproximadamente 2.000 personas, y los funcionarios informaron que los empleados que estaban pues explorando a ver qué podían darle como incentivos o jubilación en caso de que no aceptaran otro tipo de opciones. Se espera el relevo de otros 700 empleados en la sede del departamento en Washington, ahí en Foggy Bottom. Empleados afectados recibirán esas notificaciones y fíjate que se publicó el mapa de lo que va a ser el Departamento de Estado. Este es el actual, miren todas las oficinas que hay y la reestructuración que sería cómo queda, ¿no? Y esto lo ha publicado Free Press en exclusiva y luego pues ha sido ratificado por el departamento. Bien interesante esto porque está enmarcado dentro de los planes de achicar el Estado y de acabar con la burocracia ineficiente, que lo único que ha generado son pérdidas para los ciudadanos norteamericanos que terminan pagando altos salarios a personas que no hacen absolutamente nada útil por los Estados Unidos. Adelante, Eric. El modelo de cooperación es interesante. Vamos a ver, para no entrar en política, Haití. El modelo de cooperación, no solo de los Estados Unidos, Swiss Contact, GTZ, la industria del alivio, así le dicen épicamente ellos mismos, ¿verdad? La industria del alivio del desarrollo tiene un esquema en el cual una parte importante, un tercio de lo que sea que tú se supone estás invirtiendo en el desarrollo de otro país, se queda en salarios de los burócratas acá. De los otros 2/3, Maybord, al menos uno, se gasta en salarios, ya en los programas en ejecución allá, en contratar mano de obra. Te voy a hablar de Bolivia, de lo que yo conozco. Y no creo que cambie para nada el modelo, Bernardo, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en ningún otro país donde haya estado la USAID de la época de los demócratas, de la era demócrata, trabajando. Se contratan, pero es que es un desastre, gente de izquierda, con realmente, para no llamar prontuario, con una larga trayectoria en la izquierda como consultores de USAID,
¿Qué clase de políticas creen ustedes que van a diseñar? ¿Qué clase de investigaciones? ¿Qué clase de programas de desarrollo? ¿Qué clase, porque es lo que más hace USAID, al menos en el lado del mundo de donde yo conozco, qué clase de programas de educación, de formación, qué concepción de democracia piensan ustedes que esos operadores van a impartir? 2/3 de lo que sea que se supone invierten en el desarrollo de los países está invertido en contratar mano de obra. Y si de por sí la mano de obra que contratan aquí, los burócratas acá en los Estados Unidos de USAID, son no para nada burócratas que tengan que ver con una visión originalista, conservadora, republicana, peor al otro lado del mundo. No van a contratar a nadie que tenga una visión ni siquiera liberal de la democracia. Yo soy testigo y no doy por respeto nombres, pero gente que ha terminado de ministros de Evo Morales fueron alimentados por la mano de USAID por muchísimo tiempo como consultores, como proyectistas, como finalmente ejecutores de proyectos. Es gravísimo lo que estaba pasando y me parece que lo que ha hecho Marco Rubio es mínimamente lo que se debería haber hecho inmediatamente después de ocuparse, aunque no les ha dejado la corte muy ocuparse de los burócratas en Washington. Así es. Y en la medida en que vaya desarrollándose esto, obviamente van a seguir los ataques de las personas que quieren seguir disfrutando de los beneficios de los ciudadanos norteamericanos que pagan, pagan y pagan y pagan. Aquí nos está recordando, creo que es Anabé, sobre una nota que vale la pena que revisemos rápidamente, porque es la alcalde de Boston, la señora Wu, que recibió fondos del Partido Comunista Chino, y esto ha sido todo un escándalo en el desarrollo de la campaña electoral. Ella recibió fondos del Partido Comunista Chino y, por supuesto, tenía vínculos directos con ellos. Está haciendo una investigación al respecto. Vamos a ver en qué para, porque aquí en Nueva York también hay mucha gente políticos que reciben fondos del Partido Comunista Chino y no pasa absolutamente nada. Por cierto que tenemos hoy una nota que pues mucha gente me preguntó porque es entre triste y bueno, que ya sabíamos lo que iba a pasar, pero la Corte de Delaware aceptó en el marco de la subasta que se está haciendo de Citgo. Citgo es el activo de los venezolanos en el exterior más importante que ahora se está perdiendo, pero ha decidido la Corte aceptar una oferta que hizo Red Street como base para de allí en adelante empezar a recoger, y esto se termina en julio y se va a entender a partir de julio quién se queda con las acciones de Citgo, es decir, quién va a recibir las acciones de Citgo, porque se necesitan muchos millones de dólares para pagar las deudas que el régimen no pagó y que Chávez ocasionó a raíz de expropiese a Cristalex, las minas de las Cristinas, expropiese a Conoco, expropiese a Conoco Field, expropiese a el complejo Jamaca, y eso generó, aparte de los bonos PDVSA 2020 que fueron garantizados con Citgo, la pérdida de Citgo, y esto ya lo tenemos en la nariz, y de los jueces no podemos sino que ellos quieren salir de esto rápidamente, pero se aceptó esa oferta de Red Street por 3.700 millones de dólares. Eso no llegaría nunca a Venezuela, sino que se paga por las deudas que tiene la Corte y que tiene Venezuela, pero que la Corte va a pagar. Esto es sumamente triste. Todo el mundo pendiente de la visa de Gustavo Petro. Por favor, opinen en los comentarios. Eric tiene un entusiasmo porque tú te imaginas la cara de Petro que quiera venir a Nueva York, porque él viene para acá y le gusta irse por los bajos mundos de por allá. Yo sé dónde se va y que, por cierto, a uno no lo dejan entrar ahí. Yo creo que en esto Bernardo tenía mucha razón sobre Petro, ¿no? No está al servicio de Maduro. De hecho, debe ser un poquito más inteligente que Maduro, pero los dos comparten esa misma
ese mismo vínculo con La Habana, ¿no? Y le han dado un trabajo a Petro que yo no se lo deseo a nadie. Era el empleo que antes tenía Evo Morales, el de perro del garaje de atrás, ¿no? Es decir, le están haciendo hacer el trabajo sucio del régimen. Proteger a Chávez ya era malo de por sí. Evo Morales salía a morder a quien se le ponía al frente a Chávez, pero proteger a Maduro, por Dios, Petro debería respetarse un poco más. Cuba, o en este caso, no sé si China, le ha dado una tarea, pero deleznable. El trabajo de Evo Morales debe ser el peor trabajo del mundo y se lo han dado a Petro. Qué pena que él esté así, capaz de hacer ese trabajo con tal de complacer a los poderes en el Asia. Sí. Aquí nos está diciendo, tenemos una buena noticia, porque es que no nos podíamos ir sin una buena noticia. Y adivinen qué, es que cuando quieran les hago un pan de jamón que quede excelente. Yasmín Monzón, estás comprometida. Mira que Anotada, estás comprometida y públicamente, porque si no, te vamos a sacar que no nos diste el pan de jamón. Queremos pan de jamón. Sí, delicioso es. Uy, sí, qué rico. A ver, vamos, y a ella le queda delicioso, así que ya quiero comer ese pan de jamón. Yasmín, quiero el pan de jamón. Bueno, ahora sí nos vamos. Y nos vamos, como siempre, pidiéndoles que se mantengan libres y que por favor opinen y que sean parte de nuestro equipo a través de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros, y suscribiéndose al canal y a nuestro blog Venezuela Política. Nos vemos mañana. Chao, chao. Eric, a comerte tu pizza Domino. Chao, chao, Bernardo. Gracias. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.